Descubre nuestra nueva programación y prepárate para ver mucho más. Más cultura. Más entretención. Más ciencia. Más arte. Y más puntos de vista. En nuestra nueva programación hay más por ver. Uchile TV, una buena señal en todas tus pantallas. Buenas noches, aquí estamos nuevamente más recargadas que nunca. Venimos con harto robio, así que aguántennos. No, porque esta ha sido una pésima semana para las mujeres y los derechos que nos ha costado mucho conquistar, avanzar en un sistema democrático que digamos que no es muy laxo para procesar los conflictos políticos y ahora sí como de una plumada volvemos a discusiones decimonónicas. Buenas noches, colegas. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Yo venía tan contenta, me bajoneaste. No, bueno, yo tengo rabia. Ustedes pueden tener amor. Ya, pero tú tienes a quien pedirle un milagro, ¿verdad? Sí, yo tengo a quien pedirle un milagro, A ver, ¿verdad? A ver, por favor. Perdón la frivolidad. A ver. Solo le pido. Ya, ¿la tomaron? Excelente, listo. Buena. Ya. Bueno. Esta chaquetita es obra de una artista que se llama Paula Barrera. Ella intervino una chaqueta de cuero común y corriente y la intervino y le puso estas bellezas. La tengo hace hartos años, sí, pero es muy buena. ¿Le puedo pedir algo a Dior? Le puedes pedir algo a la Paula, yo creo. La carterita. Dior no sé si responde. Yo quiero un cinturón Ya. de Dior. Bueno, ya. ¿Te parece? Ya, Me pues. parece. ¿Por qué me mira Entonces, tanto? porque usted yo creo Quiero que que tiene quiero algo que que parece. decir sobre Bueno. esta desmarque muy bueno de Evelyn Matei, hay que decirlo. Sí, pues. Más allá de, por supuesto, todo el mundo hace cálculos políticos, ¿quién no? Pero ha sido muy saludable escuchar la voz de una mujer política poniendo pues. los puntos sobre las IES. Sí, pero ojo que yo digo en favor de Evelyn Matei. Evelyn Matei, más allá, insisto, tienes razón de los cálculos políticos que puede hacer, pero ella tiene una particularidad que se lo da su experiencia política, ¿no? Y su fortaleza de convicciones. Ella es una mujer de convicciones. Y en tanto mujer de convicciones, ella ha dicho, claro, evidentemente no va a poner su capital político por un proyecto que hasta el minuto va totalmente derecho al fracaso. O sea, yo sé que no te gustan las encuestas, pero hablemos de la encuesta de una persona cercana, Axel Callis, ¿no es cierto?, amigo de la casa. Axel, en la última encuesta Data Influye, tú me miras como diciendo, ¿por qué amigo de la casa? No, es que es cercano, es un analista político, sociólogo. Y Data Influye muestra que solo el 10% votaría a favor y un 50% en contra. Y la CADEM de esta semana, ya lo sabemos, 21% a favor y 59% en contra. Entonces, ¿qué ha dicho Evelyn Matei? Obviamente no va a poner su capital político, uno. Y dos, que no tiene ninguna posibilidad de ser aprobado este proyecto. Y tres, alertando también del rol que ha jugado Chile Vamos, que la verdad de las cosas, bueno, ya lo hemos dicho en una y otra oportunidad, ha estado muy lejos de lo que se esperaba. Ha sido, como han dicho algunos analistas, de nuevo César Barros, economista este fin de semana, no habla de vagón de cola, pero habla de algo que me parecía muy interesante. Decía que Chile Vamos se está vendiendo a José Antonio Kast por un plato de lentejas. Y así están las cosas. ¿Qué Igual piensas que Abel tú? con Caín. ¿Qué tienen de mal? ¿Qué tienen contra las lentejas? A mí me encantan. Me encantan las lentejas ¿Qué también. piensas No, pero tú? el Perdona. dicho bíblico. No, Ya. dice, no puede venderse, para dejarlo claro, no puede venderse a José De Antonio que Kast por un plato de Caín lentejas. se vendió a Abel, ahora tengo la duda de si fue Abel a Caín. No, Caín le compró a Abel la primogenitura por un plato de lentejas. De ahí viene. Y después Sí, lo pues. mataron. Como tú le pides a Dios y no a Sí, Dios, no sabes sí, esas cosas. claro. ¿No? Bueno, pero Para que lo tú sepas, yo fui catequista, así que la boquita me queda ahí mismo. Que la boquita Ya, te queda ahí bueno, mismo. Ya. aquí la Bueno, dejo. pero ¿qué piensas tú de este problema? No es problema, digamos, despliegue de antagonismo entre la UDI, su candidata, y José Antonio Kast,
que trató de repararse en una cena por ahí diciendo que eran muy amigos, pero en realidad sacaron los cuchillos, ¿o no? Sí. Ahora, antes de profundizar en lo de Matei, quiero decir que son 2 las mujeres que tomaron la ofensiva esta semana. Una es ella, pero también Paulina Bodanovich, presidenta del Partido Socialista, que se juntó con los presidentes de la derecha tradicional y planteó, yo diría que repuso esta idea de la negociación de salón, con más mesura, con más destreza, para ver la posibilidad de enrielar este proceso que se descarriló por la senda de la ultraderecha. Y respecto a Evelyn Matei, claro, ella en realidad casi lo dijo perfecto, ella supo oler las encuestas, pero también supo aprovechar un tremendo vacío político que le deja Chile Vamos al ser esta... Ya yo no diría ni siquiera ni vagón de cola, sencillamente asimilación con republicanos. Dejó de jugar, fue abducido, fue asimilado, fue cooptado, fue todas las anteriores. Bueno, pero la UDI tampoco está muy lejana de las posturas de Kast. Yo creo que hay una base UDI que resuena, no es que se estén entregando, es que comparten. Bueno, Kast viene de la UDI. Es hijo de... Claro, entonces son como las decisiones históricas en la democracia cristiana, partidos donde efectivamente hay distintas miradas políticas dentro de un mismo partido. Sí, lo que pasa es que esto es más que ideológico. Yo creo que tú tienes razón en cuanto a que la visión del orden respecto a lo que se está planteando en la propuesta constitucional es la misma. La UDI hace mucho tiempo, o sea, siempre ha querido que las mujeres tomen el lugar retardatario, doméstico, etcétera. Recordemos cuánto se opuso a el aborto. Era para ellos un dogma de fe, les costó mucho. Si mal no recuerdo, todas las diputadas estuvieron por la paridad en el proceso constitucional, menos las de la UDI. Estoy casi segura. De todas maneras la voy a chequear para no ser injusta con alguna de ellas que pudo haber estado, pero me parece que no. Pero bueno, más que lo ideológico es lo estratégico, para allá iba. O sea, ideológicamente coinciden, sobre todo el sector UDI de Libertad y Desarrollo, que es una pequeña variante más cercana a ciertos intereses empresariales porque lo financian ellos, y que son ideológicamente más cercanos republicanos, más cercanos a la derecha radical. Pero la estrategia de articular acuerdos la habían aprendido muy bien. Y tienen muy claro cuáles son los costos políticos de una derrota de este proyecto. Entonces, por eso es que llama tanto la atención que este proceso de asimilación que han tenido y que le deja a Evelyn Matei la cancha abierta, que es un tremendo espacio político, el de una derecha que articula, que está dispuesta a hacer consenso, y ella lo toma. Y ahí arriesga su capital político también. Porque no lo quiere arriesgar por la propuesta constitucional, pero lo arriesga con su sector. Al asumir, claro, de hecho la dejaron sola, aun cuando estuvo esta cena que subieron por Twitter, pero que fue muy extraña, porque dicen cenamos juntos, nos queremos mucho, se abrazan, pero no se dejan hablar el uno al otro, no se pusieron de acuerdo en qué decir. Entonces, no, y aparte, perdona, que con un partido como el partido que dirige el senador Macaya, que ya tomó una opción de aprobar este texto constitucional, y ahora, hace algunos instantes nada más, el senador Macaya decía que además el presidente de la República tiene que fijar posición, no puede simplemente prescindirse. Me llamó mucho la atención además ese punto, porque el año pasado, recordemos lo que significó. Lo que querían era que no fijara todo lo contrario, o sea, la presidencia era una regla. La presidencia, claramente. Claro. Sí, fíjate que a mí me parece lo siguiente, o sea, el partido de José Antonio Kast, el Partido Republicano, igual está en un zapato chino, porque más allá de lo que termine pasando, las enmiendas que están predominando hoy día son las enmiendas de su partido, ¿verdad? Con el apoyo, por cierto, de Chile Vamos. Tiene que ver con el ethos, con el sentido último de lo que siente y piensa ese partido, particularmente el tema de el quién está por nacer, la ley protegerá al quién está por nacer, el tema de la objeción de conciencia institucional, libertad de elección en materia de salud, previsión, la inexpropiabilidad de los fondos de pensión, es decir, todo aquello que forma parte, ¿no es cierto?, del sentir más profundo y más íntimo del tema de las contribuciones, por ejemplo. Por lo tanto, si esto se termina rechazando, se rechaza la Constitución de José Antonio Kast. Eso es, ¿por qué? Porque son ellos los que tienen la mayoría del Consejo. Y por ahí se instala hoy día la tesis o
una suerte de escenario que podría abrirse, en cuanto que podría incluso evitarse el escenario del plebiscito del 17 de diciembre, si es que acaso no se logra aprobar este texto con los 3/5 que requiere el Consejo. Ya, con lo cual pero Chile Vamos tendría que obviamente no entregar sus votos a este texto, que algunos dirían es un texto fracasado. Lo que pasa es que faltan etapas. Falta una etapa a la que le están poniendo harta pichicata, que es que lo corrija el comité de expertos, pero con el riesgo de que después republicanos diga, este no es mi texto, Exacto. no lo apruebo, no hay plebiscito. Creo que estamos en un escenario del absurdo. Creo que si estas cosas hubieran pasado, por ejemplo, en la anterior convención constitucional, tendríamos titulares, programas de 3 horas hablando de cómo tal partido dominante está intentando hacer fracasar el proceso, pero como es republicano y nadie se atreve a decirle a republicanos nada, es como que ellos pueden estar a favor, en contra de su propio texto, pueden querer hacer plebiscito o no hacer plebiscito y todos contra la pared. Entonces a mí me parece que la política, la esencia de la política no es solo mirar las encuestas y ver qué digo en este momento, sino que también hacer pedagogía política. Hacer pedagogía política de por qué son importantes estas cosas que los republicanos quieren aprobar. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si en un golpe de suerte los republicanos ponen ofertón? No se pagan más contribuciones, no se paga más el IVA, hacen una jugada populista. Y la gente va y aprueba esa constitución. Bueno, está pasando con las contribuciones. ¿Cuál va a ser el libreto entonces? Entonces, no puede ser el libreto solamente que republicano A o que republicano B. ¿Cuál es el centro? ¿Cuál es la esencia? ¿Por qué son importantes los derechos de las mujeres? ¿Por qué son importantes los derechos sociales? ¿Por qué es importante un sistema previsional social? ¿Por qué es importante decir que nadie está tratando de expropiar? Si existe una norma anti-expropiación es porque se ha instalado que alguien quiere expropiar. Y yo no conozco ni el Partido Comunista ha hablado de expropiar los fondos de las AFP. Entonces, este arrinconamiento de todo el resto de la clase política en respuestas que tienen que ver con la encuesta dejan muy debilitada al sistema político, en mi opinión, y estamos a merced del capricho de los republicanos. Y lo siento que les robé la palabra, pero ya se acaba este tema. Ah, sí, ya nos está dando la cortada. Exactamente, Oiga, pero digamos, a menos que tenga algo que decir ultra súper importante. Solo una última, apuesta. Yo vi en un folleto toda la traducción de estas aberraciones, creo que lo compartimos, en marketing político. Y se ven súper atractivas. Defensoría de las víctimas, expulsión de migrantes, menos político, fin a las menos político, más contribuciones. plata. Entonces suena muy atractivo. Entonces, atractivo. Esta operación de recurrir a el reglamento que indica que al final de todo el proceso, o sea, vuelve a los expertos, se legisla artículo por artículo, se da mixta en caso que sea necesario, pero al final viene la ratificación general y ahí es también por 3/5, por lo tanto bastan 2/3 para que se deje sin texto. Claro. Esa operación creo que solo salvaría a republicanos del bochorno de un muy mal resultado en el plebiscito de salida. Claro, ahora, yo me pregunto si es que acaso ustedes, no sé, yo tengo bastante menos optimismo, por cierto, ahora que lo que tenía hace algunos meses, si ustedes creen que es probable un acuerdo transversal. Porque Republicanos ha dicho que está dispuesto a bajar alguna de sus enmiendas regalonas. Las contribuciones, que dicho sea de paso, la pagan 2 de cada 10, o sea, estamos hablando, o sea, nosotros pagamos contribuciones aquí, ¿verdad? Porque pertenecemos aquí al sector minoritario que paga. Y claramente a nadie le gusta pagar contribuciones. Yo acabo de pagar la cuota de ahora y te juro que no, atroz. Pero tú sabes que hay municipalidades que funcionan en el 90% con el fondo municipal que se deriva, ¿no es cierto?, de lo que obtienen, ¿no es cierto?, todos los municipios respecto de este pago directo, platita chinchín al bolsillo. Vamos. Perdón, ¿no puedo decir algo más? No. Al punto. El punto es el siguiente. Republicanos está a favor de bajar ciertas enmiendas como las contribuciones, como la objeción de conciencia institucional. No estoy segura respecto del quién, respecto del qué, que tiene que ver con el derecho, la ley protegerá el derecho a la vida de quién o qué está por nacer, pero no se van a mover, dicen, respecto, por ejemplo, a la libertad de elección en salud
y la inexpropiabilidad de los fondos de pensiones, que tiene que ver directamente con el Estado social y democrático de derecho. Por lo tanto, si no se mueven y se establecen solo algunas muy pocas concesiones, veo muy difícil que haya un acuerdo transversal. De eso estamos hablando. Sí, bueno, creo que vamos a poder seguir conversando de ese tema, porque ahora vamos a hablar de un tema muy interesante que también se relaciona con este, y respecto del cual tú hiciste una entrevista a Sergio Mico. Sí. Porque ya sabíamos, hemos conversado esta semana en distintos foros de las declaraciones de Sebastián Piñera de el golpe no tradicional que habría sido el estallido social. Y ahora el exdirector del Instituto de Derechos Humanos te dice a ti que el expresidente tiene razón, ¿no? Una cosa que fue descartada así de plano por cualquier persona más o menos seria al hablar de sistemas políticos. Claro, no quiero arrogarme la representación de que a mí me lo dijo porque lo había dicho antes en un tuit, de ahí empezó a hacer varias entrevistas, pero claro, efectivamente yo hablé con él, pero yo diría que lo nuevo al menos, no lo había leído antes, es que él señala, Sergio Mico, que efectivamente hubo un golpe de Estado no tradicional en esos días del 18 de octubre, más allá de que no hay ninguna evidencia ni ningún paper, ¿no es cierto?, internacional de algún, ¿no es cierto?, destacado jurista que señale que hubo un golpe de Estado, ¿no es cierto?, en esos días. Pero él dice lo siguiente: el 24 de octubre a las 8:30 de la noche, el encargado de las Fuerzas Especiales dijo que no tenía más que media hora para resistir los intentos de toma de la moneda. Él habla de unos 1.500, incluso 5.000 personas que en ese momento estaban intentando entrar a la moneda. ¿Qué dice él? Dice que esto es un golpe de Estado. Es lo que intentó, y hasta lo textual que quiero señalar, es lo que intentó hacer Adolf Hitler en 1923, en este golpe de Estado fallido contra el gobierno de Alemania en ese momento, con el partido nazi. Entonces, ahí uno dice, nos habremos pasado unos cuantos pueblos, Yasna, ¿cuántos pueblos se pasó Sergio Mico? ¿Qué le pasó? Para empezar, ese intento de golpe quiero de fue, lo que está fumando él. Para empezar, primero conoce poco de la historia, porque ese intento de golpe fue con un grupo paramilitar. O sea, los golpes son organizados y fue con un partido político. Yo quiero saber a qué partido político se aceptaba en las movilizaciones del estallido social. A ninguno. Menciónenme Dice uno, que no es porque necesario. hasta Jadwe lo sacaron a patada. Dice que no es necesario. Sí, pero este tú no tipo... puedes barrer con 100 años de ciencia política. O sea, por favor. ¿Y sabes qué es lo que pasa? ¿Qué es lo grave? Que cuando cualquier cosa es un golpe, entonces nada es un golpe, porque esto evidentemente está destinado ese es el tema. a escribir el libreto del 4º aniversario del estallido, así como el 3er aniversario. El libreto era el estallido delictual, entonces ahora seguimos con la reinvención de la historia y es un golpe de Estado. Perdona, señor Mico, pero de la Rúa salió en helicóptero de la Casa Rosada por el acoso de las movilizaciones sociales muy violentas que de verdad asediaron la Casa Rosada, y nunca nadie se ha atrevido a hablar de golpe de Estado. Pero mira, permíteme, Ale, decir a quién atribuye él la responsabilidad, porque todo golpe de Estado, digamos, tiene detrás un liderazgo. Más allá de lo que diga, porque él hace referencia a la Real Academia de la Lengua Española, que se usa mucho en los tribunales, en los jurídicos, se usa mucho pero para esto no es un definir. tema jurídico, es un Por tema eso, de ciencia política. Entonces, lo que yo le digo a él es que más allá de lo que diga la Real Academia de la Lengua, lo claro es que todo golpe de Estado tiene un líder político o líderes políticos que van a usar la violencia en contra de sus víctimas y van a querer tomarse el poder. Entonces, ¿quién es o quiénes serán los líderes? Y lo que él dice, entre los líderes que él define que fueran parte de este intento, sería el grupo denominado ACAP. All caps are bastards. Que por lo menos no es un grupo, es una consigna. Es una consigna. Pero él dice, sí, pero permítanme organización. reproducir esto porque no sé si va a salir necesariamente. Se sentiría menospreciado la primera línea y el ACAP si les dijera que son una organización política que quisieron tomarse violentamente la moneda, desalojar al presidente de la República, tomarse el Congreso y establecer un nuevo régimen político en Chile. La Revolución Francesa, por ejemplo, ¿sería un golpe de Estado? Me pregunto yo, porque ese año hubo golpe de Estado. A Macron le han hecho 2 golpes de Estado, fíjate tú. Supongamos que el de la chaqueta amarilla y el de la reforma hubiera previsional. existido esa posibilidad real de grupos inorgánicos que
asaltan la Casa de Gobierno, se la toman y hacen lo que se hacía en las revoluciones, decapitaban a los reyes, a la nobleza, pidiendo... De ahí nacimos. Bueno, de ese evento nació la democracia, hay que decirlo. Ese momento violento existió, se llama revolución, pero no se llama golpe de Estado. ¿Por qué no se llama golpe de Estado? Porque hay un levantamiento popular en contra de un sistema político fallido. Ahora, volvemos a Chile. ¿Existió esa posibilidad, esa fuerza, esa organización suficiente como para tomarse el Estado, cerrar el Congreso, tomar la jefatura de las Fuerzas Armadas, mandar preso a Piñera y su gabinete, exiliar personas, perseguir a todos los seguidores de Piñera? ¿Existía esa posibilidad? O sea, yo creo que ni por las tapas. Por eso dice golpe de Estado no tradicional. Ya, pero es que un golpe de Estado, aunque no sea tradicional, llega por otras vías al mismo objetivo. O sea, eso es lo no tradicional. Toma el poder. Yo he escuchado golpes blancos, golpes blandos, golpes cruentos, pero no tradicional. Ya es una invención conceptual muy absurda. Pero déjame terminar la idea, por favor. Entonces, un golpe tiene este objetivo de tomarse el poder y por un periodo corto, largo o el que sea, suspender el sistema democrático, ¿cierto? Ese es un golpe de Estado porque pasamos de la democracia a un sistema autoritario que puede ser desde el golpe de Estado de los trabajadores al golpe de Estado de derecha. O sea, conceptualmente es que se termina el sistema antiguo, se establece uno nuevo de manera autoritaria, no hay libertad de expresión, no hay derechos, no hay a quién recurrir. Claro. Eso en Chile no basta con que yo quiera. Yo puedo quererlo cada mañana, puedo escribir twitters diciendo abajo el Estado opresor, pero eso no me hace golpista, porque no tengo los medios para cumplir ese deseo. Entonces, para que el golpe de Estado exista, tradicional o no tradicional, tengo que tener los medios. En Chile hubo un golpe de Estado en 1973 con todos los medios, con apoyo internacional, con sujeción de todas las Fuerzas Armadas, con apoyo civil, hay que decirlo, con el apoyo del Mercurio, donde efectivamente se tomó el poder, se subvirtió el orden y se instaló una dictadura a sangre y fuego que duró 17 años. Claro. Eso no ha sucedido, no ha habido ninguna otra posibilidad de... Ahora, ¿por qué una persona que dirigió el Instituto Nacional de Derechos Humanos, su labor era fiscalizar que el Estado, en la represión de estas manifestaciones, no violara los derechos humanos o se registrara para luego perseguirlo judicialmente, está en este predicamento? A mí no me cabe en la cabeza. Mira, a mí lo que más me preocupa, más allá del predicamento que él tenga ahora como ex presidente de Amarillos, ex director nacional del Instituto de Derechos Humanos, me preocupa que se haga este planteamiento en el contexto de los 50 años del golpe de Estado, fíjate, porque creo que banalizas la discusión y la conversación. Entonces, cuando tú dices, Yarna, con una claridad muy precisa, todo es golpe de Estado, nada es golpe de Estado. No, si nosotros venimos saliendo de una conmemoración tremendamente dolorosa porque recordamos, ¿no es cierto?, todo el horror que vivimos. Entonces, traer a colación un concepto que es tan importante y tan profundo para Chile y ponerlo en manos de organizaciones que no son nada, que es ACAP, no es nada. Sí, había violencia, qué duda cabe, hubo saqueos, qué duda cabe, cosas que no quisimos, que no habíamos visto nunca en estos 30 años de democracia, por cierto. ¿Todo eso da para un golpe de Estado? Yo concuerdo, no da. Bueno, vamos a hablar de otros temas que indignan. Un solo chiste final. ¿Cómo el director del Instituto de Derechos Humanos presenta 3.000 y tantas querellas contra los golpistas? Pues? Claro, sí, eso es bueno. Yo les quiero contar algo que sucedió el 18 de septiembre, probablemente muchos de ustedes no lo saben porque estábamos, digamos, enfiestados o enfiestadas. Ese día dio una entrevista al New York Times el fundador y hasta hoy diríamos alma mater de la revista Rolling Stone, para hablar de un libro que acaba de escribir, se llama Los Maestros, donde entrevista a las grandes figuras que para él son las grandes figuras del rock, John Lennon, Bob Dylan, Bono, etc. Y el periodista le hace notar que son solamente hombres y todos blancos. Le pregunta por qué no entrevistó a alguna mujer, a alguna afrodescendiente,
Y Jan Wenner se manda esta declaración de que las mujeres no son lo suficientemente articuladas para estar a la altura de las personas que él entrevistó. Tampoco los afrodescendientes, dice, bueno, sí, han tenido genios musicales, pero no lo suficientemente inteligentes como para darme esta entrevista. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque se pasó. Bueno, de partida, no sé ustedes, pero hay generaciones y generaciones de periodistas formándose con los textos icónicos de Rolling Stone, pero Rolling Stone es el canon de la música. Por ahí entra el que va a ser famoso, por ahí entra el que va a tener a la industria musical rendida a sus pies. Y en esa puerta estuvo cerrada para las mujeres, estuvo cerrada para los afroamericanos. Y él lo cuenta con mucha soltura de cuerpo y dice, bueno, era lo que me gustaba a mí. Este sesgo institucionalizado en esta revista de fama mundial que hoy dirige su hijo, está también instalada en todos los medios de comunicación. Claro. Vean cuántas columnistas mujeres hay en los medios de comunicación. ¿Cuántas veces las citamos? ¿A quién citamos cuando citamos a alguien que dijo algo interesante en política, en economía, en el tema judicial? A las mujeres las citamos para hablar normalmente de temas de cuidado, de temas, entre comillas, de mujeres. Entonces, traigo esto a colación porque una de las cantantes que se demoró muchos años, por supuesto, ya había fallecido cuando la incluyeron en la Galería de la Fama de Rock and Roll, que por supuesto también hacía el señor de Rolling Stones, es Janis Joplin, que, siéntense acá, chiquillas, gracias, la canción se llama Cry Baby, que está dedicada a los hombres que tienen que bancarse que ella sea talentosa. Así que Cry Baby, excelente. Y vamos a seguir jodiendo con este tema porque te pasaste. Escuchemos la canción. Buena la historia. No podemos controlar el clima, no podemos detener fenómenos naturales, pero sí podemos prepararnos para lo que viene y ya se ha anunciado. Como parte de este programa, nosotros fuimos a buscar en las calles las preguntas de las personas. ¿Cuánto saben? ¿Cuáles son sus inquietudes? Invitaciones, por supuesto, a estar siempre aquí y cada semana en Tangram, en UChile TV. Cuando anunciaron el bombardeo, yo saqué mi cámara y tenía un rollito de película nomás. Uno cuando filma se abstrae de muchas cosas. Yo estaba de lo más tranquilo filmando. Y el decano llamó a una reunión general y habló desde la escalera de la facultad y dijo, mire, la situación es muy difícil, está pasando esto, yo les sugiero que se queden tranquilos y que se vayan a su casa. Antes existía la prohibición del ingreso de carabineros a los recintos estudiantiles, por razones obvias. Y allí se empezó a vulnerar esto. No, le dije yo no soy delincuente, yo no voy a levantar las manos. Era muy difícil para un muchacho de 18 años realmente entender que pudieran venir una mañana y entrar y llevarse gente detenida. Pero la gente que desaparecía, que no volvía a la casa y que no se sabía nada de ella, uno suponía que estaba... Viene un fiscal militar porque va a haber un sumario a toda la gente que faltó a los ensayos aquel día. Es que se trataba
de eliminar a las personas que eran sometidas a estos sumarios simulados de la universidad. Pero Carola, estoy llorando, pero no te pases película, porque yo sigo luchando. El Centro Cultural Seina y Uchile TV presentan el programa de entrevistas Estudiantes Preguntan. Jóvenes, hablando sobre la hora y el futuro. Las y los jóvenes del Instituto Nacional José Miguel Carrera hablan sobre diversos temas con Emilia Schneider, Óscar Contardo, Ana María Stuben, Jaime Melolio y Mario Marcel. Todos los miércoles a las 20 horas por Uchile TV. Bueno, hemos tenido un intermedio que no les digo lo cacareado, pero vamos a tratar de establecer alguna especie de orden aquí. Lo primero, lo que se habla en la pausa se queda en la pausa. No he hecho ninguna revelación. Solamente quiero recomendarles dos cosas. Una y dos. El programa de los niños, los jóvenes preguntan, va a tener los estudiantes preguntan, va a tener un cierre épico en La Moneda, entrevistando a Camila Vallejos. O sea, excelente. hello, no se lo pierdan. Oye, portada de la revista Velvet. Claro, y el otro es el golpe a la Chile, que también se está transmitiendo por las señales de el canal de la Universidad de Chile, que también está magnífico. Tampoco se lo pierdan. No. ¿No qué? Yasna. ¿No qué? Es que se nos quedó un punto. Se nos quedó un punto sobre la mesa, entonces lo vamos a votar y vamos a continuar. Fue muy inspiradora la introducción que le hiciste a la canción de hoy día, por el rezago de las mujeres en un momento en que se ve amenazado lo poco y nada avanzado en esa materia. Y me refiero al aborto y esta semana al fin de la paridad de salida. La paridad de salida... Que es para que entiendan. Sí, hay que explicarlo. Mucha gente que no es un ajuste electoral del sistema electoral para que, independiente de las personas que se postulan, la elección final respete el mismo porcentaje de mujeres que de hombres, la misma cantidad de escaños. Había quedado en la comisión de expertos, no como se estableció para la designación de esta Consejo Institucional y del Comité de Expertos. Había quedado en el texto propuesto como 60-40, o sea, máximo 60% cualquiera de los dos géneros, y solo en dos elecciones, en las próximas dos elecciones. Así como para que se vayan acostumbrando. Era un artículo transitorio, más o menos. Con un transitorio. En el Consejo borraron incluso eso. Y a mí me llama mucho la atención que se abstuvo la derecha tradicional. UDI y RN, o algunos UDI y algunos RN, se abstuvieron, no siguieron en esto a republicanos, con excepción de Yvonne Mayendorf, que me cuesta un poquitito, y que resulta que es la única consejera que salió elegida por paridad. Ahí tuvieron que bajar a Juan Sutil para que ella saliera con ¿te acuerdas un que fue bien? Me imagino, Juan Sutil quedó. Pero imagínate, bien, o sea, claro. Con menos de un 2% de los votos, y la subieron gracias a la paridad. Exacto. Y la argumentación. Pero ella, ¿qué votó? ¿Cuál es la ella argumentación? votó apruebo, votó rechazo, perdón, a esta propuesta de artículo. Es que habría sido como... No, es que ella votó en contra de la paridad de salida. Yo tenía entendido al revés, que había votado ya. No, votó en contra del artículo que proponía la paridad de salida. O sea, y es lo que ganó. Que la benefició a Se ella. cayó esa disposición del Consejo de Expertos. ¿Con qué argumento? Bueno, porque no se puede meter la mano a la urna, que es un argumento que ya dieron cuando se presentó este sistema en los dos procesos constituyentes. ¿Por qué meter la mano a la urna? Que por lo demás se mete en el sistema electoral proporcional, porque hay arrastre. Un candidato que saca suficiente votación como para tener más de un escaño, saca a sus compañeros de lista.
Ese sistema existe hoy, por lo tanto, como argumento no tiene ninguna validez. Y segundo, que las acciones afirmativas en política, así como se hacen escaños reservados para pueblos originarios en muchos países del mundo, se hacen acciones afirmativas en favor de las mujeres, porque el nivel de obstáculos y de barreras de entrada que tenemos las mujeres en la política es tan brutal como que en el Congreso de hoy hay menos de un 30% de parlamentarias mujeres. Claro, ¿Por qué ocurre eso? Lo importante es que la gente comprenda que eso no es natural. Lo natural en una población donde hay 50% de mujeres y un poquito más, y 50% de hombres, lo representativo sería que hubiera 50 y 50. Claro. Si no ocurre, no es porque las mujeres sean menos valiosas, sino que el sistema ya está intervenido. Y por eso yo citaba el caso de este señor Benner, porque el hombre en el poder beneficia a los hombres, por supuesto. Pero si lo vemos, todos los días. Pero mira, si yo quiero también, me sentí muy inspirada con tus palabras, Ale, me encantó. Te juro que es cierto, Yarna, que no estábamos informadas de que iban a ser... Fue una sorpresa. Fue una sorpresa muy grata, porque nosotras las mujeres... O sea, muy ingrata. En todo orden, en toda condición, obviamente, unas que están en mejor condición que otras, por cierto, pero yo siempre digo que la vida es dura, pero es aún más dura para las mujeres. Y yo creo que, efectivamente, vivimos en un mundo que sigue siendo dominado por hombres y eso tiene repercusiones en todo, en que ganamos menos que nuestros compañeros que hacen exactamente la misma labor. En Chile se calcula alrededor del 20% de diferencia de brecha salarial, que es baja, porque en muchos casos es mucho más que ese 20%, y vivimos también la exclusión de los propios medios de comunicación. Porque yo que leo los diarios todos los días, tú también, todos nosotros, ¿qué es lo que nos muestran los diarios? Panelistas hombres, en su mayoría. ¿Y cuál es la respuesta que nos dan? No, es que es tan difícil que las mujeres nos digan que sí, es que nunca pueden, es que nunca tienen tiempo. ¿Y por qué no tienen tiempo? Porque no quieren, o porque tienen doble tarea, porque tienen que trabajar, llegar a la casa, para hacer el aseo, porque no siempre tienen el apoyo. Te ponen un grillete y te dicen, corre, pero no llegaste. Qué buena metáfora. Esa es la analogía. Y también, ¿para qué decir? Directoras de medios, porque también las mujeres trabajamos abajo, pero arriba no. En muchas industrias es así, en las industrias artísticas también es así, en las industrias de todo tipo es así. Y para qué decir de las mujeres trans y otras diversidades. Ni hablar. Un Chile TV es dirigida por una mujer, entonces. Sí. Exactamente. Por eso te digo que ¿sabes qué? Me emociona, Ale, porque creo que es súper relevante. Y yo peleo todos los días con productores que trabajan conmigo, que son hombres, que les digo, chiquillos, tenemos que encontrar mujeres políticas, mujeres analistas, mujeres que sean... No, es que me cuesta tanto, es que no sé qué. No, pues, es que hay que ponerle más énfasis porque a nosotras también nos cuesta. Eso. Sí, y acá tenemos a nuestras mujeres deportistas porque también las acciones afirmativas son todos los días en lo que uno pueda mencionar a las mujeres que están haciendo trabajos maravillosos y que quedan invisibilizadas. Las atletas... ¿Nos quieres contar? Claro, de las atletas panamericanas y parapanamericanas, ¿no es cierto?, que van a competir entonces en los Juegos Panamericanos en nuestro país. Bueno, nos quedan unos minutitos. ¿Sí? No, eso. Presupuesto. Sí. Nos quedan unos minutitos para hablar del presupuesto que se envía este viernes. El segundo presupuesto elaborado bajo la administración de Gabriel Boric. Va a marcar la agenda probablemente entre lo que se puede y lo que no se puede, porque como saben no hubo reforma tributaria, no hubo pacto fiscal, todavía no hay luces de que eso ocurra. ¿Cómo ves tú el camino hacia este nuevo presupuesto, Yasna? Mira, es bien inquietante porque las oposiciones tienen que fiscalizar y ojalá implacablemente a los gobiernos. Pero incluso pueden obstruir si un gobierno les parece que lo está haciendo demasiado mal. Pero de ahí a bloquear la gobernabilidad, porque esto no es bloquear al gobierno, es bloquear la gobernabilidad, hay un paso demasiado audaz y demasiado irresponsable. Y es lo que se ha hecho con las reformas previsional y tributaria, que no es una reforma de este gobierno, es una reforma que venimos esperando desde hace más de 10 años y que la presentó el gobierno de Michelle Bachelet y la presentó el gobierno Piñera y ahora la presentó el presidente Boric. Y no se va a aprobar.
¿Qué le queda a un gobierno al que no le aprueban ninguna de sus reformas? Bueno, administrar. ¿Y cómo administra? Con el presupuesto. No hay otra manera. Y reasignar presupuestos, digamos, sectoriales a otros sectores para, en el fondo, mover la plata que hay, la poca plata que hay. Pero el Congreso tiene la facultad de rechazar partidas. De hecho, en la tramitación del primer presupuesto de Boric, y ahí partió este clima tóxico en materia de derechos humanos y de cincuentenario, rechazaron las partidas del Museo de la Memoria, los sitios de memoria y el Instituto de Derechos Humanos. Lo rechazaron. Después se repuso en la comisión mixta, al final. Y recordemos que además hubo un hecho inédito antes, durante el primer gobierno de Michelle Bachelet. También se rechazaron los presupuestos de cultura también. O sea, hay un bloqueo a iniciativas que no sean lo que ellos consideran crecimiento. Claro. O sea, las rechazan poniéndole un peso, presupuesto de $1, que lo hicieron con Transantiago, no sé si de acuerdo. Y eso, si eso ocurre, ¿y por qué me estoy poniendo en este escenario tan pesimista? Porque ya lo han dicho. No confiamos en este gobierno, vamos a ser muy selectivos con el presupuesto de este año, y si ya fue muy beligerante el año pasado, con mayor razón va a ser poniendo el foco en el tema de la probidad. Bienvenido que se hable de tema de la probidad, porque los casos de corrupción en las gobernaciones se han producido precisamente porque los parlamentarios el año 2021 para el presupuesto del 2022 dejaron esta laxitud de normas que permite tratos directos y con fundaciones que no tengan experiencia. Y el año 2022, cuando este gobierno tramitó el presupuesto para el año en curso, sí se aumentaron un poco, no lo suficiente, pero sí se aumentaron los requisitos para estos tratos directos de gobernaciones con fundaciones. Y sin embargo, de una manera derechamente mentirosa, se acusa a la directora de presupuestos, Javiera Martínez, cuya cabeza claramente quieren hacer rodar. Se la acusa de haber flexibilizado. Los 47 convenios que investiga la Fiscalía fueron todos suscritos con las normas de las glosas presupuestarias del último año de Sebastián Piñera. Y hay que decir que en términos de, o sea, por supuesto, aquí no estamos por quitarle el peso a ningún caso de corrupción, pero los mayores casos de corrupción no han sido de partidos de este gobierno. Digámoslo, o sea, en esta de las fundaciones, los gobernadores han sido fundamentalmente de otros signos políticos, pero se hace un relato. 2 demócratas cristianos y un Evópolis. Claro, se hace un relato público como que le vamos a impedir a este gobierno que le dé más plata a las fundaciones porque es mal uso. Ese es el relato simplificado que no corresponde a la realidad, que por supuesto hay que poner más requisitos. En mi opinión, el Estado tiene que hacer lo que tiene que hacer el Estado y no hacer esta marihuanza de pasarle plata a otros. Pero se está usando esta excusa para impedir una administración racional del Poder Ejecutivo. Este gobierno fue electo y sigue gobernando hasta que se elija otro gobierno. Entonces, torpedear al Ejecutivo al punto de hacerlo incapaz, impotente de ejercer sus funciones, afecta a la ciudadanía. Por ejemplo, en el hospital de Iquique. En el hospital de Iquique había una movilización esta semana porque no hay insumos para hacer operaciones. Operaciones graves, operaciones en lista de espera. Por un lado se cacarea que hay que terminar con la lista de espera y por otro lado el Ministerio de Hacienda ha dicho no hay plata para los insumos. No hay plata para recontratar a los 6.000 funcionarios que fueron despedidos, que habían sido contratados por COVID y que ahora están siendo despedidos. Entonces, ¿qué puede hacer un gobierno para responder a las necesidades de la población? Bueno, es que es súper importante lo que ustedes dicen, porque al no haber pacto tributario, ya ni siquiera hablemos de reforma tributaria, eso ya está perdido en este gobierno, pero al no haber pacto tributario que permita atraer más dinero, ¿no es cierto?, a las arcas fiscales, el Estado está amarrado y este es un gobierno que si hay algo que la derecha le reconoce, y no solo aquí, sino que fuera en la región, es el manejo fiscal que ha tenido. ¿Por qué? Porque recibió, el gobierno del presidente Gabriel Boric recibió, ¿no es cierto?, una administración que venía con un déficit fiscal producto, ¿no?, de los retiros y producto de los bonos que se entregaron, ¿no es cierto?, para efectos de la pandemia. Entonces, al no haber plata, ¿cómo mueves tú la economía? Una economía que está
estancada a nivel de lo público. Ahí es donde se produce, ¿no es cierto?, este atado de manos, en que por un lado hay responsabilidad fiscal, pero si no llegan nuevos recursos no puedes hacer mucho. Entonces, hoy día el presupuesto también está dentro de ese escenario y evidentemente yo también comparto contigo, Yasna, que es bueno y en buena hora que los parlamentarios hagan bien su pega, para eso les pagan harto, más allá de cualquier promedio en Chile, y esa pega, entre otras funciones, requiere fiscalizar qué se hace con las platas, pero tampoco pueden pretender, ¿no es cierto?, usar eternamente el tema convenios para seguir golpeando al gobierno y, en definitiva, que esto tenga el efecto que tú estás mencionando muy claramente en ese ejemplo como en otros, ¿no? Que tiene que ver con la salud, que tiene que ver con las listas de espera, que tiene que ver con la educación y que tiene que ver con las necesidades que tiene este país. Bájense el sueldo, porque los sueldos se bajaron gracias a un proyecto de ley de los diputados Vallejo, Jackson y Boric. Por eso se bajaron los sueldos de los parlamentarios. Bájenselo otro poquito y así ahorramos. Si nos vamos en esta línea populista. Si nos vamos en el populismo, que ya sabemos que aunque se lo baje no va a alcanzar. Pero, acá se fue un parche curito. Bueno, para varios. Entre los temas que se han ido quedando en el tintero, o que más que en el tintero, han ido adoptando otro cariz después del rechazo al proyecto de reforma, al proyecto de nueva constitución anterior, está el tema de las demandas del pueblo mapuche. Esta semana se ha divulgado con mucha prensa, digamos, la detención de 11 personas que cometían distintos tipos de delitos, fundamentalmente delitos comunes, incendios y robo de madera. Y se hace un encuadre por parte de la propia Fiscalía diciendo que estas personas pertenecen a un grupo que se llama Resistencia Lapquenche, en el cual había 2 carabineros que actuaban de propiciadores, que les avisaban, facilitadores de los delitos, digamos, infiltrados en la fuerza policial para ayudar a este grupo. Pero luego pasó otra noticia más escondida, señalando que el exdirector del Servicio de Inteligencia Policial le vendía armas a este grupo. Bueno, en 32 minutos entrevistamos a una persona, un experto en el tema de la zona, diciendo que entre los 11 detenidos en realidad no hay gente, lo sabe la persona, los mapuches de la zona, que son delincuentes comunes. Hay uno que tiene hasta un apodo que no lo recuerdo ahora, pero así como el carepapa, por inventar algo. Son 11 personas que efectivamente cometen delitos comunes, pero que se han encuadrado en una supuesta vinculación con este grupo de resistencia. Y los carabineros tienen un rol central en esto. Les venden las armas, les entregan información, y a mí me parece que esto huele más a un grupo de delitos comunes encabezados, dirigidos o copatrocinados por un grupo de carabineros. Será la justicia la que tendrá que aclarar cuánto hay de efectivamente un grupo de resistencia mapuche cometiendo delitos comunes, o si es un grupo que comete delitos comunes al que se le ha dado un barniz para encuadrarlo como parte de las demandas de ese pueblo originario. Y yo creo que es súper importante prestar atención a estos detalles, porque da la impresión de que el problema político originario del pueblo mapuche con el Estado de Chile, que son las tierras, ha desaparecido. Que solo tenemos problemas delincuenciales, más estado de emergencia, una ley para prohibir las tomas, criminalizando una demanda histórica que el Estado de Chile nuevamente, y en un gobierno con un signo que promovía resolver este problema, no lo ha hecho. Entonces, mi pregunta, queridas copanelistas, es: ¿en qué está la demanda del pueblo mapuche? Bueno, hay una comisión de paz y entendimiento, pero que tiene que evacuar sus recomendaciones a fines del próximo año. Y mientras tanto, sigue alimentándose esta espiral de violencia. Yo creo que cada vez hay más antecedentes y más evidencia de que un porcentaje altísimo de la violencia que se comete, que se registra en la zona sur, es delincuencial.
es delincuencia pura y dura. Hay evidencia empírica, gracias a organizado, dices tú. Delincuencia común, digamos, no delincuencia política. Claro, pero crimen organizado. Claro. Ahora, hay muchos grupos, estos grupos, mientras más minúsculos y más radicalizados, más infiltrables y más propensión a involucionar hacia traspasar el límite de la causa al narcotráfico, de la militarización a el robo de madera, y eso está cada vez más evidenciado y documentado. Y con esta diligencia, que curiosamente la mayor parte de las investigaciones exitosas en la zona son de la PDI y no de Carabineros, con esta diligencia y con la detención de estos 2 carabineros, uno activo y otro en retiro, queda en evidencia también que hay allí un problema en la institución. No quiero decir con esto que hay una política deliberada de la institución, y me imagino que se hace todo lo posible por combatir la corrupción dentro de Carabineros, pero se requiere mucho control, porque esto es una alerta del porte de una catedral para ejercer control sobre esa institución. Claro, lo que pasa es que el crimen organizado, que está entrando y penetrando de manera muy importante en nuestro país, tiene entre sus objetivos captar policías, pues, porque eso así funciona, porque con los policías lo que logran, como era en estos casos, ¿no es cierto?, saber exactamente por dónde tienen que transitar, cómo van a burlar, ¿no es cierto?, los controles policiales y más, y por supuesto el tonto billete que le tienen que haber pagado a estos 2 para ser parte de esa organización. Ahora, Resistencia Mapuche Lafkenche negó vínculos con este grupo detenido, ¿no? Y no sabemos, lo que tú dices es muy importante, la justicia determinará. Ahora, digamos las cosas como son. Resistencia Mapuche Lafkenche es una organización que ha adquirido ribetes muy, pero muy violentos. Entonces también ahí hay que ver, bueno, ¿cuál es su configuración, por cierto? Me imagino, esperemos que efectivamente las fiscalías tengan todas las herramientas para poder investigar, que las policías tengan la inteligencia suficiente para desarticular estos grupos que ejercen también mucha violencia. Entonces yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, Ale. ¿Qué pasa con la causa mapuche? Pero lamentablemente la causa mapuche está eclipsada por estos mismos grupos que, tomando la causa mapuche, ya ni siquiera hablemos de los robos o hablemos de los grupos delincuenciales propiamente tal, pero que usando la causa mapuche ejercen violencia desmedida en la zona. Entonces es un tema de nunca acabar. Bueno, las invito a nuestro sillón para... ¿Ya? ¿Tan pronto? Tan pronto rápido, se nos por fue Dios. volando el programa. Pero esta es la mejor parte. Esta es la mejor parte para nuestra opción interactiva, porque Yasna tiene que elegir a su animal. Tuvimos... ¿Cómo sonó? A Mi su animal. Pero somos animales. Somos animales. Entérate. Entérate. Yo lo tengo en la casa, ¿y tú? Entérate. No, ¿para qué? Mira, aquí tenemos su mascota. Mira qué precioso. Un gatito. Bueno, esto porque Aquí. la opción interactiva de la semana pasada pedía recomendarnos nuevos animales para nuestra escenografía. Claro, pero yo tengo un cuervo, maravillosa, ella tiene un tigre, este es para ti. donde está Cronos y está Edgar Allan que es Poe. el cuervo que me acompaña a mí y el leopardo que acompaña a mí. El Edgar es mío. ¿Es tuyo? Entérate. Estamos buscando a ti. A ti, es para ti. Entonces tú eliges. Tenemos de opciones gatito. un gatito. Ya. ¿Qué más? Ahora un delfín. Véanlo. A ver. Se nos fue. Se nos fue. Ahí viene. Dejó la Mira cola. qué lindo. Ya. Precioso. Muy ¿Qué bonito. más? Ya. Y ahora el último es un perrito. A ver. Ahí va saliendo el delfín. Entra el perrito, es precioso también. Pero yo Precioso. conociendo a mi amiga que le encantan los gatitos. Bueno, aquí somos 2 gateras. Ay, Cat lover con su Cat lovers, así, mal. No hay cómo, Tú no tienes me como pierdo. 3 gatos, Tengo ¿no? 3 gatos persas, además. No, es que un mil. Golem, Gal y Gea. Son preciosos. Me tuve que curar de la alergia, yo y toda la familia. Los pelos desparramados por todos lados, pero son preciosos. Son exquisitos. Son, bueno, entonces... Son ansiolíticos. Los Sí, gatos. Se queda el gato. Absolutamente. No te por puedo supuesto. creer ya. Bueno, la yo verdad. tengo ¿Tú 5 también? gatos. 5. Pero qué onda. Y en este problema de salud que tuve, los 5 arriba mío haciéndome gatoterapia. Así que... pero el ronroneo de los gatos es está terapéutico. investigado por una importante universidad, que no sé cuál es. ¿Con cuál te quedas entonces? Con el gato. Con el gato, obviamente. Pero yo soy perruna, tengo mi perrito que se llama Inti. Pero Ya, bueno, pero- las entiendo mucho porque también... Ese es mi gato. Ya, lo entonces, quiero. para ustedes, queridos televidentes
Cosito. ¿Qué nombre le ponemos al gato de la Yasna? Esa será nuestra opción interactiva. Escríbanos en Instagram. Y por último... No sean crueles, por favor, conmigo, lo único que les pido. Ay, qué buena. Sí, yo voy a hacer la primera. Vamos a invitarlas a todas, y a todos ustedes, por supuesto, que junto con proponernos un nombre para el gato, nos manden fotos de sus mascotas. Yo tengo 5 fotos que mostrar, así que yo también tengo la mía. paciencia. Sí, hay un correo para mandar. Ahí está el email. Descabelladas uchiletv@gmail.com. Ahí sus fotitos de sus mascotas. Pueden mandar ahí también ideas además que de quiero nombres, decir una cosa. pero ojalá por Instagram. Quiero decir una cosa. Dicen que los gatos son los nuevos nietos. Ya. Para nosotras va a ser así porque Mirna Schindler ha sido abuela. ¡Felicitaciones! ¡Bravo! ¿Me pueden decir abuelita? La abueli lo logró. Es que ya no doy, o sea, tanto así que me tengo que controlar. La ñoñería. Es como que la vida pasa, es increíble porque también los nietos, mi primera nieta, nos muestra que nos vamos poniendo bien. Pero nada, parece feliz. la mamá, tú pareces la mamá. No, pero feliz porque creo que es una etapa nueva y estoy enamorada. Estoy enamorada de mi nietecita exquisita. ¿Cómo se llama? Se llama Amalia. Amalia, qué bello nombre. Bueno, nos dejamos con esa excelente noticia. Nuestras redes, mándanos propuestas de nombres de mascotas, mándenle felicitaciones a la Mirna por su nieta, todo lo que quieran, pura buena onda, porque ya la vida es suficientemente dura como para que nos manden otras cosas. Sin odio. Eso, ya escúchenos, ¿dónde nos tienen que escuchar? En la 102.5 Radio de la Universidad de Chile, y nos ven Uchile TV, las redes sociales, en YouTube. Ya saben, si nos buscan, nos encuentran. Ese es nuestro slogan. Y que Dios nos conceda todos nuestros deseos. Sí. Chao. Mis zapatitos rojos, nadie. Los zapatitos rojos.